lo que quiero agregar es que este capítulo en especial también les va a servir tanto para técnica y para lo común. Vimos la vez pasada peritonitis y ahora vamos a dar una de las causas fundamentales de una peritonitis, de un abdomen agudo peritonítico, y también les va a servir al mismo tiempo para técnica que también tienen este año. Entonces vamos a hablar de una de las patologías que, que tiene la causa, que es una de las causas de mayor ingreso en prácticamente lo mismo, digamos, en todas las cirugías, en todos los lugares donde hay, al menos, ingresan pacientes quirúrgicos. ¿Y de qué es lo que vamos a hablar? Y antes que esto, quiero también recomendarle un libro que a mí me pareció súper interesante, corto, resumido, así como ustedes tienen que estudiar desde la definición, el examen, los motivos de consulta, el interrogatorio, etcétera, que es un libro nuevo que el año pasado salió y que es del doctor Jorge Rodas Gauto y del doctor Joaquín Villalba. Voy a recomendar como libro de cátedra también es luego un texto de semiología quirúrgica. Si pueden entrar, no sé si hay en PDF. Yo compré un original, pero de todas formas está en forma sencilla, explícita y demasiado bien. Desde el interrogatorio, el examen físico, los diagnósticos diferenciales, los estudios complementarios. Y está basado en una bibliografía realmente actualizada. Entonces voy a ver si consigo en PDF y les voy a pasar todos los libros, de los que más, yo creo, de los más actualizados, porque si vamos a hablar ahora mismo de apendicitis, estamos hablando de que está basado en, en una bibliografía muy actualizada desde el 2015. Nada, no es solamente en los libros anteriores, ¿verdad? Entonces vamos, yo creo que sí les va a resultar bien. Incluso está basado también en el libro del autor de Díaz Escobar, de Aucejo, pero en esto ya simplifica y prácticamente de esto pueden estudiar con mucha facilidad. Si definimos lo que es la apendicitis aguda, ¿alguien quiere entrar? No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a definir que la apendicitis aguda es una inflamación aguda. Siempre voy a repetir que en la terminología de itis, que significa infección, inflamación, y en este caso estamos hablando del apéndice vermicular y que constituye una de las enfermedades quirúrgicas más frecuentes. Muchas veces la causa de esta inflamación hasta ahora está causada, ¿por qué? Porque saben ustedes, vamos a dar por anatomía como dónde está implantado el apéndice y siempre va a ser que se obstruya la luz a nivel terminal. Entonces en la base empieza una obstrucción que puede ser por un fecalito, es decir, una pequeña materia fecal en ese lugar. Puede haber un exceso de tejido que empieza a reproducirse a ese nivel. Estamos hablando de un país en donde la parasitosis constituye hasta ahora también un problema, no solamente en niños, sino en adultos. También podemos hablar de que si algo obstruye puede incluso producirse por un tumor. ¿Qué pasa ahí? Empieza a producirse una inflamación como cuando tienen un absceso y va a empezar a haber, por supuesto, un aumento de la proliferación bacteriana. Se considera dentro de lo que vamos a clasificar los tipos de cirugía, porque vamos a hablar de cirugías de emergencia, esta es una cirugía de urgencia. ¿Qué significa una cirugía de urgencia? Significa que nos da tiempo de poder prepararle, estudiarle al paciente. Y
siempre tiene que considerar que una cirugía de emergencia no nos da tiempo de esto, pero sin embargo, una apendicitis aguda o una peritonitis por apendicitis aguda se considera una urgencia, no es emergencia. Entonces, podemos prepararle en un tiempo X. Pero, ¿qué pasa si nosotros no hacemos a tiempo o le dejamos evolucionar libremente, no hacemos el diagnóstico, viene un día 24 horas después, le damos analgésico, entonces esto puede irse hasta necrosarse, a tener una gangrena a nivel de ese apéndice que puede ir al ciego, perforarse y esta perforación, porque primero es inflamación, después se va a gangrenar y esto va a producir una perforación que va a dar una peritonitis y como la vez pasada estábamos viendo que los dos tipos, y esta es una peritonitis secundaria, lo que puede ser localizada, o sea, va a estar limitada a la fosa ilíaca derecha o generalizada. Hay una historia y mucha historia desde el inicio de incluso del Doctora, Renacimiento. discúlpame, yo no escucho nada. ¿Eh? No sé si me escuchan mis compañeros, a mí también. Yo te escucho, sí, pero mi sonido está al 100%. No, no, no. Vea, puedo salir y entrar otra vez porque ni el de mi compañero no me funciona. Dale, te espero. ¿Los demás me escuchan? Sí, hola. Ahí sí, ya, gracias. Ahí entraron varios. Bueno, si vemos, y hay una película interesante que está en Netflix, que es del inicio justamente, y me gustó mucho porque allí, ya en la era del Renacimiento y cuando todavía los cirujanos estaban empezando, ellos le llamaban la enfermedad del lado derecho y sabían que una semana después, si le atacaba a esa persona, el inicio, esto estamos hablando del inicio de la medicina y más de la cirugía, le llamaban la enfermedad del lado derecho. Sabían perfectamente bien que en el término de 8 a 10 días ese paciente iba a fallecer. Por eso es que estamos hablando incluso, ¿verdad?, de 1400 en adelante. Y después de mucho, ya en 1800, ahí ellos empiezan a determinar. Y posteriormente, sería interesante realmente que vean esa película, van a ver que lo único que podían, incluso en la era en que la anestesia era tipo golpearlo, darle un trago de caña, entonces ahí ellos encuentran que la solución para esa enfermedad del lado derecho era la cirugía temprana. Acá, ¿por qué tenemos tanto y por qué tanto hablamos de Matt Burney? Es un profesor de cirugía, ¿verdad?, de New York, de 1889, y él es el que empezó más que nada ya a recopilar varios estudios de varios lugares del mundo. Y un poco para hablar de generalidades, nomás bien, vean que en 1887 se hizo la primera cirugía exitosa. Y en el 2 años después es donde Charles McBurney describe su famoso punto doloroso para los casos de apendicitis aguda y le da su nombre. La máxima incidencia de la apendicitis aguda siempre ocurre entre los 20 y los 30 años de edad. Más que nada hay un porcentaje bajo en la población, no a todos le da, realmente el porcentaje del 12%. También hay diagnósticos diferenciales que si nosotros revisamos un estudio de 1000 casos de cirugía, por ejemplo, en un determinado servicio, vamos a encontrar muchísimos falsos o muchísimos otros diagnósticos que falsamente se hicieron esta cirugía. Vamos a ver un poco la anatomía y ver, porque ustedes
van a identificar, yo sé que tienen que entrar a quirófano, espero que entren y por la técnica sí o sí tienen que saber lo mínimo que es lo que hasta ahora se hace. Y bueno, no todo es como ven ustedes el dibujo. En este dibujo vamos a ver el ciego, el intestino grueso, la parte terminal, ¿verdad? Y la unión acá está el apéndice que tiene que estar en la base y tenemos el intestino delgado, o sea, está unido allí, ¿verdad? Anatómicamente, ¿dónde está esto, ¿verdad? El apéndice y la anatomía, esto. ¿Dónde está? Va a ser a nivel de la base, voy a pasar antes esto, ¿dónde está la confluencia? ¿Dónde está la confluencia del segmento seco ileo apendículo cólico? O sea, entre el colon, el intestino delgado y en la base se va a encontrar, en la base del ciego, vamos a encontrar la base del apéndice. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Porque nunca el apéndice no es como la vesícula, que se encuentra siempre, que siempre vamos a hacer una incisión y que llevamos a visualizar directamente la vesícula. El apéndice, dependiendo de dónde se encuentra, entonces lo primero que tratamos de hacer es identificar el ciego. ¿Y qué es lo que pasa en el ciego? El ciego tiene la confluencia de 3 cintillas. A ese nivel nosotros identificamos que es el ciego porque puede tener un colon alargado y no ser el ciego, y la única confluencia de estas 3 cintillas lo tiene a nivel de la base del ciego. Una vez que identificamos estas cintillas, entonces vamos a encontrar el apéndice. Este apéndice tiene una forma tubular, tipo cilíndrico. Puede ser de tener medir desde 2,5 centímetros, incluso menos, ¿verdad? Y incluso llegar hasta 20 centímetros. Imagínense un apéndice de 20 centímetros y qué sintomatología puede ocasionar o con qué podemos confundirnos si es que tiene esto. Generalmente nosotros encontramos un apéndice, por eso hablan así y van a escuchar que los cirujanos hablan cuando tiene y cuando tiene más de 10 centímetros, hablan en forma brutal y hablan de decir apéndice en pene de perro. Y a veces nosotros le decíamos cuando encontrás una gran vesícula sería en bola de toro, ¿verdad? Pero es la manera con la que se presenta, en la que está reedematosa. ¿Por qué no es fácil de encontrar? Porque la manera de implantación es diferente y hay varias maneras. En el 44% de los casos está por detrás, está en el retrocecal. O sea, miren ustedes que está acá, van a ver en el dibujo, acá está la cintilla, cómo se va hacia atrás, quiere decir que está en línea de puntos que ustedes ven, se encuentra por detrás en el retroperitoneo. Después ven ustedes lo más común, que es un apéndice en posición pélvica, que ojalá todo esto sea. Y bueno, al hacer esa incisión, y de acuerdo a esto ya vamos a tener y vamos a visualizar el apéndice. Puede estar por debajo del ciego, puede estar mira, paralelo al ileón, y esto nos puede confundir después con un divertículo de Merkel. Puede estar por detrás de ese ileón, por eso es que este segmento ileo seco apendículo cólico es lo que nosotros tenemos que visualizar, y muchas veces con una incisión es muy difícil. Por eso les repito en la confluencia de las 3 cintillas. Todo esto va a estar cubierto. Vean ustedes las posiciones que puede tener, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Las desviaciones a veces están influidas porque si yo tengo un apéndice de 20 centímetros
o tengo un ciego que puede ser, ustedes dieron para anatomía, que puede tener un ciego móvil o un ciego fijo que no puedo mover. Es muy fácil y las escuelas de antes hablaban de que yo tenía que exteriorizar esa parte del ciego y del íleon realmente para poder visualizar en forma el apéndice. Pero si yo tengo un apéndice que tiene 20, 10 centímetros, puedo incluso ir hasta el hígado y tener otro tipo de síntoma más que nada. Entonces también se va a ir hacia la trompa en las mujeres y puede tener, y la pélvica da más, da otras historias. Por eso es que tienen, a veces no es tan fácil el diagnóstico. Solamente para que ustedes se acuerden lo que es por dentro y cómo está formado, ¿verdad? Y a veces incluso, no voy a insistir en esto, quiero mostrarle esto particularmente. También les vale para técnica. ¿Qué es lo que nosotros acá tenemos? El apéndice que está en posición pélvica y que cuando yo ingreso veo que tiene y está rodeado por la arteria, ¿verdad? Por la arteria cecal posterior y por la arteria ileocólica. Está la arteria apendicular que viene paralelo prácticamente y nosotros lo que vamos a hacer es separar, primero ligar esto y después ir a separar el apéndice. Es como cualquier otro órgano, tiene irrigación, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos, si no ligamos esta arteria apendicular, que es lo más principal, no vamos a poder extirpar este apéndice. Si no logramos, y si de repente nuestro ayudante hizo un movimiento y esta arteria se libera, empieza a sangrar, y qué va a terminar después, vamos a terminar en esta zona, si no logramos identificar, vamos a terminar sacando la mitad del colon porque prácticamente después hay una zona avascular. Por eso es lo más importante y hablo de técnica. Fíjense cómo veo perfectamente bien el mesoapéndice que le rodea, como ven ustedes. Una vez que ya identificamos, y este es un apéndice lindo, muy lindo, donde ven perfectamente la vascularización, y estas son pinzas atraumáticas especiales como para sostener esto. Solamente para hablar de la fisiopatología, que yo creo que ustedes saben, solo para repetir que la causa principal, acá ven ustedes, es la obstrucción por fecalito, que significan pequeños restos de materia fecal que van quedándose a este nivel. Y las otras causas, incluso puede haber bridas, acá ustedes ven el ascaris lumbricoides, ¿verdad? Un ascaris enorme de más de 10 centímetros que también puede estar dentro del intestino y venir a obstruir la luz. Los ascaris, ¿verdad? Semillas de vegetales, incluso para la gente, por eso a veces no hay que comer las frutas con las semillas. Entonces, hay que ver esto. O sea que si yo no tengo una obstrucción de la luz, si no hay una causa determinada que cierre esto, entonces no va a haber apendicitis aguda. O sea, fíjense, ascaris, semillas de vegetales, cuáles son los vegetales que pueden, cuáles son las semillas. A ver si me dicen qué semillas pueden ser. A ver. Algo que Semilla de sandía, no, doctora. semilla de sandía no va a ser. Usted ¿De toma acerola? acerola, sí que te va a producir enormemente, sí. La acerola es una acerola. La guayaba, ¿verdad? Habitualmente. ¿Qué es lo que comemos con semilla por eso? Pocas. Entonces, para nosotros yo, la verdad que no he visto, la verdad que la acerola veo que
pasa la luz, pasa el ilion, se va y hace un bolo a nivel como un fecaloma a nivel del recto. Increíblemente como una bola de- Solo para recordar que va a terminar esta oclusión. ¿En qué va a terminar? Va a terminar en un aumento, va a haber congestión, no va a haber drenaje, va a haber un aumento de la presión dentro de la luz de ese apéndice vermicular. Después ya va a haber lesión de los capilares, de todo, y ahí se congestiona. Si continúa eso, entonces nosotros ya vamos a tener, ¿qué es lo que hay ahí? Bacterias que habitualmente habitan ahí, que son gram negativos y anaerobios, que van a invadir prácticamente esto, ya van a dar toxinas a nivel vascular y el paciente va a empezar a presentar como signo, como síntoma, fiebre, va a tener taquicardia porque ya esta fiebre misma le produce y a nivel de laboratorio, solo a grandes rasgos. Vean ustedes lo que al abrir nosotros, si es que se perfora, que hay un fecalito adentro. Cuando hay una infección y ya toma la serosa, ya hay líquido libre, es lo que va a dar la irritación peritoneal y nosotros vamos a tener el clásico dolor en el cuadrante inferior derecho o en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué hablo del cuadrante inferior derecho? Porque si yo, dependiendo de la ubicación, entonces si tengo un apéndice que está ubicado a nivel más de la pelvis, me va a doler más hacia esa zona. Solo para que vean que siempre porque damos antibióticos gram negativos y esto ya va a ser para clínica, pero de todas formas ya saben que sí o sí el tratamiento va a ser esto. Doctora, permiso un ratito. Sí. Me escribieron unas compañeras, quieren ingresar. ¿Será que le puedes aceptar? Sí. ¿Ya? Bueno, vamos a ver los estadios de una apendicitis y eso va directo, vieron ustedes, acá está el ciego, acá la cintilla, una está acá, otra está acá y otra está posterior. Y vamos a empezar. ¿Cómo empiezan? Primero va a ser congestivo, entonces en la congestión lo que va a estar no va a ser complicada, lo que va es el inicio prácticamente del cuadro y nosotros vamos a tener simplemente un aumento del tamaño. En el segundo, ya con el aumento de la obstrucción, se va a ir a hacer una supurada y ya va a empezar a dar irritación peritoneal. Si esto continúa, que se va a volver gangrenoso, o sea, porque no tiene ya circulación, porque ya la parte vascular está destruida, se va a producir una gangrena, que esto va a terminar perforando y produciendo una peritonitis. ¿Cuáles son las no complicadas y en dónde nosotros tenemos que llegar a hacer diagnóstico? Y eso estamos hablando de 24 horas. De 24 horas. Entonces, y hablamos de la apendicitis aguda congestiva y así lo describimos en la técnica. Ustedes van a ver eso si entran a quirófano. Y cuando es ligeramente flemonosa, que nosotros ya estamos hablando de que tiene áreas supuradas o de color amarillento. ¿Cuándo hay complicación? Cuando encontramos un apéndice que está gangrenoso, que tiene áreas verdes y áreas oscuras de necrosis por lesiones vasculares. Y esto, fíjense que yo puedo preguntar si cuál aparece primero, si una perforada, es por orden. Vieron ustedes, primero aumenta de tamaño, después empieza a supurar por éstasis
empieza a tener trastornos vasculares, se va a volver una gangrena y va a terminar perforando, que va a significar una apendicitis perforada que va a ir a una peritonitis generalizada. Todo lo que yo les dije, solamente que está bien hecho, como el edema y la congestión, en la supurada ya hay compromiso, pero pequeñas ulceraciones de un exudado purulento, pus, dipus, que ya empieza a dar sintomatológicamente, vamos a ver cómo va a ir dando ya sintomatología. La gangrenosa ya tiene líquido purulento y tiene ya áreas necróticas de color. Para mí, las veces que vemos es más verde, más rojo y ya tiene líquido alrededor. Y la apendicitis perforada, que es más frecuente justo en el borde antimesentérico, entonces hay líquido peritoneal purulento. Se puede convertir en una peritonitis o puede quedarse localizado y ser un absceso apendicular, o el epiplón puede englobar esa zona y convertirse en un plastrón apendicular. Y vamos a ver cada una de ellas. Vean ustedes cuando sacamos cómo está la congestiva, la coloración. Fíjense en la segunda, que es la supurada, cómo los vasos ya están sufrientes. Voy a pasar. Bueno. Acá estaban viendo, ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Vieron ustedes el color? Y ven ustedes el último en donde ya hay una perforación prácticamente. Realmente se ve mucho más verde que esto. Pero vamos a ir viendo secuencialmente y vamos a empezar a ver cómo realmente va a evolucionar. Si empezamos con la primera fase y en un 50%, los pacientes presentan la clásica secuencia de tener un dolor o una molestia así periumbilical que horas después va a ir a fosa ilíaca derecha. O sea, es una fase que es la cronología y la que está descrita por Murphy. El dolor generalmente según la etapa, así nosotros decimos que tiene un síndrome mínimo, el paciente viene, simplemente dice que está con molestias, aparentemente algo le cayó mal, sin embargo, ya empezamos a ver que horas después se va a localizar ya en fosa ilíaca derecha. Ahí es el inicio de una apendicitis congestiva, que es la primera que vimos en donde no está aún complicada. Allí es donde nosotros vamos a tener físicamente, van a ver que puede haber van a empezar a tener la secuencia que es lo que describió el primero en 1889 Matt Burney, y es el dolor en epigastrio, clásico, molestias más bien, nadie te dice de un dolor intenso, es una molestia, un dolor que no cede, que puede ser difuso, puede ser persistente en ese lugar, ser continuo. El paciente además se va a acompañar a partir de ese momento, porque generalmente la consulta es entre 6 a 12 horas después, tiene anorexia, puede presentar náuseas y vómitos en esta parte, y vómitos en una oportunidad que puede ser alimentario, no quiere el paciente, más que nada lo que a uno le llama la atención es la anorexia y ese dolor. Y la elevación de la temperatura, o sea, la fiebre, que al comienzo una apendicitis no va a ser entre 37,5, 38, porque si estamos hablando de 39 ya vamos a hablar de complicaciones.
Antes hacíamos tanto una disociación axilorectal que no se hace más, solamente que vemos si tiene una febrícula, ¿verdad? Y según su localización, vamos a ver, vieron ustedes, vamos a ver la fase somática, que es allá donde inicia, y ven ustedes el ombligo, ahí inicia las molestias en epigastrio, la anorexia, y después de 4 a 6 horas se va y se localiza en el cuadrante inferior derecho, que es el punto de McBurney. Como les digo, le va a servir en técnica porque el punto de McBurney está hecho por una línea imaginaria. Esas son las referencias entre una línea imaginaria trazada entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, ¿verdad? La cicatriz umbilical. La unión del tercio, vamos a dividir en 3 esta línea, 2 internos, 2 tercios internos y 1 tercio externo. En esa misma unión es lo que vamos a encontrar lo que se llama el punto de McBurney. Esto no tienen que olvidarse, dónde se encuentra y dónde se localiza, más que nada. Y eventualmente, estamos hablando, otra vez también, no en todo hablamos de un 50%, porque también pueden tener otro tipo de presentaciones. Pero este punto de McBurney nos va a servir hasta para una cirugía abierta o convencional. ¿Por qué es el dolor? El apéndice ya se contacta con las terminaciones del peritoneo, por eso hablamos la vez pasada de todo lo que es el peritoneo visceral y parietal. ¿Y qué va a pasar allí? El paciente va a tener cada vez más dolor, cada vez más afectación del estado general de acuerdo a la evolución. Si estamos hablando entre 4 a 6 horas, estamos hablando de que empieza la congestión y empieza la éstasis a nivel vascular. Fíjense las variaciones anatómicas, repito, y eso también puede variar esa fase somática, pero siempre vieron el punto de McBurney en donde se encuentra. Esos 2 tercios internos están hacia el ombligo y la unión del tercio externo, que es la espina ilíaca anterosuperior. Y ahí es donde imaginariamente, y esto es fácil aparentemente en un paciente delgado. Sin embargo, en un paciente con obeso, nosotros no podemos encontrar por la manera, por la forma del abdomen, no es tampoco tan fácil, pero tenemos que encontrar. Quizás en estos momentos con la mejor indicación para un paciente con un índice de masa corporal mayor a 40, el hacer una videolaparoscopía, o sea, hacerle una cirugía por video, sea mucho mejor que hacerle una convencional. Pero, ¿qué pasa si se localiza en otro lugar o si está por detrás? Retrocecal significa por detrás del ciego. ¿Dónde va a doler? No te va a doler el punto de McBurney, te va a doler el flanco derecho y es por eso que le podemos confundir con una afección renal. Entonces puede y te va a dar dolor en flanco derecho o te puede dar a nivel del dorso, incluso hacia arriba. ¿Qué pasa cuando está pegado al íleon? Entonces vamos a tener dolor que irradia a genitales y podemos igual confundirnos en una mujer con una anexitis. Podemos por la irradiación, porque ustedes saben lo más importante es la intensidad y la irradiación en un tipo de dolor. Entonces también podemos confundir con que a ese nivel por detrás está el uréter y se puede llegar también a confundir con esto, con un cólico renal.
¿Qué signos? Hablamos de los síntomas, entonces, dolor de inicio en un 50% de los casos que va a ser dolor somático, o sea, visceral, inicio en región, en epigastro, región periumbilical, que 6 horas después migra a la fosa ilíaca derecha. Bueno, vamos al el sitio de McBurney y vamos a hacerle a la palpación. Nosotros vamos a palpar, por eso Bloomberg ahora hablo específicamente de esto. Vamos a buscar el punto máximo de dolor que va a ser en ese punto de McBurney que está en la unión de los dos tercios externos con el tercio interno de esa línea imaginaria que trazamos y vamos a palpar. Siempre empezamos por el lado contrario del dolor, pero en este caso para mostrarle en dónde van a tener que hacer, él está haciendo una palpación bimanual. A veces esto hacemos mano obeso o si nuestra mano es muy pequeña. Nosotros sostenemos la mano, o sea, comprimimos en ese lugar. ¿Y qué pasa? Ahí le va a doler, pero lo máximo ese es el punto de McBurney, el signo de McBurney, ¿verdad? El dolor en ese lugar, pero en el mismo punto de McBurney. Fíjense, entre el signo en el punto de McBurney y el signo de Bloomberg. Esto no quiero que se olviden porque uno va a comprimir, vas a hacer una presión suave, profunda, casi a 2 centímetros, o sea que tenés que imaginarte que es mucho más difícil en un paciente que tiene un panículo adiposo demasiado, que es gordo, y entonces bruscamente yo retiro la mano, o sea, ¿qué tiene que haber? El paciente va a tener un dolor intenso. Ahí es lo que uno le llama el signo del rebote. Rebote porque al descomprimir, al retirar la mano que estaba comprimiendo ese punto, retiro bruscamente y rebota ese dolor, por eso se llama así, y entonces es dolor a la descompresión. ¿Qué hace esto? Es ya signo de que hay una irritación del peritoneo. Esto puede variar también, esto puede variar porque también podemos hablar que en una paciente embarazada, dependiendo del trimestre, este apéndice va a variar también su posición y muchas veces vamos a tener otro tipo de síntomas, ser más a nivel del flanco ya, no en la fosa ilíaca derecha, porque se imaginan ustedes que ese útero va a ir haciendo que ascienda todo el intestino. En el niño también, a veces en el niño, en la embarazada, a veces es mucho más difícil, a pesar de que ahora con la ecografía se hace más fácil y podemos interpretar, pero muchas veces vemos en el niño que hay una distensión abdominal porque la mamá no le trajo, pensó que era una gastroenteritis, le trae, ese paciente está con un abdomen distendido, tiene un dolor difuso. Y particularmente acá lo que nosotros vemos en niños, hay un síntoma que cambia y que es la diarrea. Y en el anciano, que también es diferente, muchas veces no vamos a encontrar el signo exacto, es mucho más complejo. Los dolores son más atenuados, el paciente no siente o viene ya varios días después y más parece como que hace una obstrucción, es de forma obstructiva. Entonces es diferente en el niño, en la embarazada y en la mayoría de los pacientes que tienen entre 20 a 30 años es lo que nosotros estamos hablando. Es más frecuente en el adolescente y en el adulto joven. Y en los niños se presenta, como les digo, con síntomas menos clásicos en la que la diarrea y la distensión abdominal
en donde prácticamente ya vamos a hablar de una peritonitis. Lo más habitual es que el paciente ya venga por dolor en fosa ilíaca derecha. No voy a hablar de todos los signos, no me gustan mucho los signos, ya vimos la vez pasada. Pero también una de las cosas que tienen que saber, va a venir por náuseas y por vómitos eventualmente, ¿verdad? Y la fiebre, si es muy alta, ya vamos a pensar en una forma complicada. Y al examen físico, repito, siempre vamos a tener dolor en el punto de McBurney, que ya les dije, defensa muscular involuntaria, o sea, ese músculo recto, ese músculo va a estar contraído por más que ustedes le hablen, le traten de distraer al paciente para poder deprimir esa zona. Entonces nosotros vamos a tener un signo de Bloomberg que es del dolor a la descompresión brusca de ese punto. Y los signos que no quiero que se olviden, porque ahí está otra vez el dibujo, va a ser el signo de Roxin, que significa que si nosotros hacemos una palpación profunda en flanco y fosa ilíaca izquierda, va a doler la fosa ilíaca derecha, y esto porque los gases que se encuentran a este nivel va a ser transmitido hacia la derecha. Acuérdense que la apendicitis aguda es la causa principal de una peritonitis secundaria. La percusión muchas veces encontramos que es doloroso, también, ¿verdad? Es doloroso, vamos a encontrar el mismo tipo de dolor, ¿verdad? Lo que no vamos a encontrar es que si en los primeros estadios, o sea, si es congestiva, vamos a encontrar dolor en esa área, pero si ya estamos hablando de las complicaciones, ya vamos a tener disminución, o sea, vamos a tener del peristaltismo, la percusión va a estar más sonoro, va a tener un meteorismo aumentado. Imagínense en un niño meteorizado, con abdomen distendido, y que yo tengo los ruidos hidroaéreos me van a decir que ya están disminuidos, estos ruidos van a estar disminuidos. Y si hablamos de ruido, ¿hasta cuánto es lo normal? Los libros hablan, todos los libros te dicen que es entre 10 a 35. Yo creo que 35, yo me quedaría con decir entre 10 a 20 en un minuto. Ustedes tienen que hacer la auscultación, voy a repetir, y ya dije en peritonitis, a nivel de la fosa ilíaca izquierda o el flanco izquierdo, donde van a poder, y en 15 segundos multiplican por 4 y van a tener la cantidad de Doctora, hidroaéreo que sí. Sí, doctor, yo tenía una pregunta. sí. Te escucho. ¿Cómo era? Los ruidos hidroaéreos. Sí. Lo normal sería 5 por minuto, ¿verdad? No. 5. Lo normal En sería el libro 10, te habla como entre dijiste. 15 a 35, te habla. Pero yo creo que 35 es donde yo veo otros libros, y no, porque en 35 yo ya voy a pensar que es un abdomen de lucha, y entonces no, 5 por minuto es demasiado poco, ¿verdad? Ok. Y doctora, discúlpame, pero ¿cómo, por ejemplo, se escucharía? O sea, para contar. No, no, O no. tenés, viste que si ahora ustedes van a poner su cronómetro porque tienen reloj. Antes no teníamos reloj que teníamos que dividir así como para saber cuántas pulsaciones o cuánto es la frecuencia cardíaca en 15 segundos. Y estás escuchando los ruidos y quiero que ustedes agarren hoy su estetoscopio, pongan su sensor a nivel de la fosa ilíaca izquierda y empiecen a escuchar lentamente los ruidos, que es esos ruidos que ustedes escuchan en forma normal cuando, por ejemplo, van a tener una diarrea que se escucha luego, ¿verdad? O cuando les cae mal una comida. Ustedes saben cuando ese ruido, no sé cómo explicar, porque necesito que escuchen eso.
y que cuenten en un minuto cuánto tienen, cuánto puede tener. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, sí, en el último libro, en el short está hasta 35, está más, está, justamente, yo 3 libros tengo acá. Y hoy Entonces, estaba tomando, pero no, hay 3 es menos de eso. Sí, nos quedamos con 10 a 20. Es una discusión. Yo, Mina, he visto 3 libros diferentes. Para mí, 35 es exagerado y ya es un ruido de lucha. 5 es prácticamente, no van a, si es 5 en un minuto, prácticamente para mí es falta de ruido ya, ¿verdad? Entonces nos quedamos con esa cantidad, entre 10 a 20, pero en un minuto, no en 15 segundos. Eso es al examen físico y estamos hablando de la auscultación. Porque si yo tengo 5 y vos escuchás apenas en 15 segundos, vas a escuchar o dos, ¿verdad? Y ya vas a decir que tiene ruidos hidroaéreos disminuidos. Yo tengo los 2 libros acá. Y, y bueno, hay una cosa importante que es parte todavía hasta ahora, más todavía en el interior, en el que el tacto rectal sí o sí se hace en IPS o se hace también, dependiendo, obviamente, ustedes nunca hacen un tacto sin la madre si es joven, le piden permiso, le explican lo que va a hacer y la única manera de saber realmente va a ser cuando ustedes empiecen a hacer tacto, que siempre se hace, ¿verdad? Con un guante estéril. Acá el médico va a ponerle, si es un varón, le va a poner vaselina o va a usar un anestésico y va a poder hacer. Y si es mujer, es lo mismo. Generalmente usamos vaselina o usamos un anestésico y le explicamos a la paciente lo que tiene que hacerse. Con esto nosotros en algunas vamos a encontrar y puede haber un tacto y una palpación bimanual al mismo tiempo. Vamos a tocar el punto de McBurney, vamos a meter el índice en el fondo del saco del lado derecho y podemos tener abombamiento, pero también podemos tener dolor. Entonces no se olviden que es importante. A pesar de que ahora lo primero que ustedes van a pedir va a ser un método auxiliar. En el varón, si hay un abombamiento, nosotros ya vamos a pensar que ya es algo complicado. Y en caso de que estemos dudando, ya les digo, antes era el tacto, ahora yo les voy a pedir un método auxiliar. Entonces, el diagnóstico es eminentemente clínico. No necesito de nada en otro lugar. No voy a esperar 24 horas para que venga un ecografista que ni siquiera es especialista muchas veces, porque no comprarte un ecógrafo te vuelve ecografista, especialista. Se estudian 5 años de imágenes. Entonces, el síntoma, el dolor es el único y lo que es constante es. Y si más todavía se inicia en epigastrio, zona periumbilical, que es sordo, que es molestia y que después se refiere y se va y se localiza a fosa ilíaca derecha. Náuseas, vómitos, anorexia y la fiebre en un porcentaje también apenas del 40%, que puede ser, en este caso, hasta 38. Si tiene más de esto, tengo que pensar en otra cosa. El estreñimiento no vamos a hablar, porque si te dice que hace 24 horas nomás no se va de cuerpo, para mí no significa nada. ¿Qué nos va a dar? Y también podríamos hablar, porque aquí los libros hablan de unos puntajes, que es la clasificación de Alvarado, y le da puntos. A la migración del dolor, o sea, si vamos a tener un punto. La anorexia le va a sumar otro punto. Las náuseas y los vómitos.
Y eso hablando de síntomas. Y si le va a sumar, si tiene dolor en el punto de McBurney, le va a sumar 2 puntos dolor a la descompresión. Y si es que a esto le acompañamos de una prueba de laboratorio, como el hemograma, los leucocitos, el hemograma es la medición de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos, en este caso los leucocitos deben tener un número mayor a 10.000. Pero ahí es el problema, me viene hasta 10.000 es, y me viene 11.000 y no tengo todas las características o la paciente tiene un Bloomberg dudoso. Vamos a tener que pedir más estudios. Pero si tiene leucocito superior a 20.000, ya significa una complicación. Ya en el 95% neutrófilos va a estar elevadísimo, ¿verdad? Todo se complica en estos momentos ahora y ustedes ya están en una época diferente que a lo mejor el paciente podía venir solamente con este síntoma, pero en estos momentos, al menos en Central, nos estamos mezclando con otra fiebre y también da dolor abdominal y el tema de la chikungunya. Lo mismo pasa con el dengue, que también produce dolor abdominal, solo que la diferencia va a ser que los leucocitos están disminuidos y hemos operado abdómenes como apendicitis y nos hemos equivocado. Entonces, acá lo importante es la leucocitosis mayor a 10.000 con la desviación a la izquierda. ¿Y con qué más vas a pedirle? Más que nada es el examen de orina. ¿Por qué el examen de orina? Solo para ver y diferenciar, porque también puede dar una infección urinaria. Y una prueba que realmente no sé por qué, porque yo pido hemograma, eritrosedimentación. Y la eritrosedimentación, que es también parte del hemograma, va a estar aumentado como infección entre 40 a 50. Lo mismo que la PCR, que es lo que se usa actualmente, que va a estar también aumentado. Pero si yo encuentro un análisis de orina y tengo prácticamente un campo cubierto de leucocitos, o sea, tengo pus, voy a hacer el diagnóstico de una infección urinaria. Entonces, por eso es importante la orina. En el 95 al 100% de los casos, ahora mismo se está pidiendo la ecografía. Porque en la radiografía simple, poco o nada voy a hacer, pero para hacerle gastar no me va a servir. Por ahí puedo ver que tengo una dilatación de las vísceras, o sea, el intestino delgado, pero no voy a no voy a poder interpretar. Acá la sensibilidad del 90% me da como gol estándar va a ser la ecografía. ¿Y qué es lo que yo voy a ver ahí? Uno, me ayuda muchísimo más todavía si es una mujer, porque en un varón hay menos diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que voy a visualizar? Voy a visualizar un apéndice que tiene ¿cómo está? La pared de ese apéndice que va a tener más de 3 milímetros de grosor, esa pared va a estar edematizada. Puede haber ya aglomeración de asas, que son signos indirectos, como una escarapela que se coloca en el centro, va a estar el apéndice rodeado de líquido y alrededor vamos a ver intestino. Entonces, para nosotros y hoy, al menos en el nacional, sí o sí se pide una ecografía. Más aún cuando el paciente es obeso, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar te va a decir que hay un intestino que ya vino el epiplom a cubrir, que ya hay una zona que el peristaltismo está disminuido. Fíjense, yo les dije que
Acá habla entre 3 a mayor a 7 milímetros, ya tiene en algunos ecógrafos que no son portátiles, se puede ver incluso la presencia de lo que le está comprimiendo en el cuello, en este caso en la base del apéndice, puede verse un coprolito y como ya les dije, puede verse líquido periapendicular. Acá ven ustedes cómo se ve bien claramente cómo está ya engrosado y lo que ven ustedes en más oscuro es lo que van a ver, es el líquido, este apéndice está a nivel de la pelvis, como puedo ver incluso con ese centro que está mostrando la flecha, cómo está ocluido el coprolito. Y una ecografía transvaginal. Indirectamente acá ustedes ven el signo de la escarapela, lo que les diga el apéndice en el centro, el líquido alrededor y cómo el intestino va bloqueando esto. Entonces, en un 90%, 95% va a ser el diagnóstico, la ecografía, más todavía en mujeres. Esto es una transvaginal y es diferente lo que se ve a través de esto antes que por la pared, ¿verdad? Vean ustedes que también hay otra cosa, si dudamos tanto y vamos a pedir una tomografía y en estos momentos la resonancia magnética. Más todavía para evitar lo que yo les dije, la cirugía innecesaria y demostrar razones que no puede demostrar la ecografía. Y esto hablo de pacientes más que nada obesos. Y con la resonancia lo que vemos también es la misma cosa, la alteración de la pared, más que nada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen actualmente? Vieron que la TAT, que es lo que va a aumentar lo mismo el engrosamiento de la pared, el del diámetro transverso, o sea, de la parte, no es de largo, es de transverso, que esté mayor a 6 del engrosamiento de la pared, ve mucho mejor incluso que la ecografía, ¿verdad? Incluso puede ver el coprolito en esto. Y los hallazgos secundarios que vas a ver los ganglios o vas a ver incluso ya podés ver líquido libre, gases, etcétera. Solamente que es caro y no tenemos tiempo de esto. Solamente hacemos en casos demasiado complicados y muchas veces en espera de esto realmente el paciente es mejor ya hacer una cirugía antes que estar viendo y haciendo estos estudios. Ven ustedes el coprolito cómo se ve, pero ya es radiolúcido. El coprolito, doctora, es lo mismo que el fecaloma. No, porque el coprolito es el fecaloma puede tener hasta, es gigantesco, ¿verdad? El coprolito va a ser una pequeña bolita que va a entrar en la luz del apéndice. Básicamente, el fecaloma es la acumulación de materia fecal dura, pétrea, que hablamos en un paciente constipado y que va a tomar todo el canal del recto. Fecalito o coprolito. Fecalito. Sí. Pero ¿qué es lo máximo que podemos hacer? Fíjense las causas de dolor a ese nivel. Hablamos la vez pasada. ¿Qué hay en la fosa ilíaca derecha? Diagnósticos intraabdominales, adenitis mesentérica, si no le revisaste la garganta, el divertículo de Merkel que está ahí cerca del ileo, es de la unión ileal. Puede haber un vólvulo, una invaginación o introducción intestinal en los niños, es lo más común. Hasta con una pancreatitis nosotros podemos confundir porque el dolor, si es de inicio en epigastrio, puede con una úlcera perforada, una hernia crural que no nos hayamos dado cuenta. Y acá
La patología urinaria, por eso la orina es importante por una infección, una litiasis renal, porque vimos hace rato que cuando es retrocecal el dolor es más bien a nivel lumbar. Y también tenemos en los ancianos una retención aguda de orina, un dolor tipo peritonítico y más por una hipertrofia prostática. Esos son los diagnósticos así más bien, ¿verdad? Porque en la adenitis, por ejemplo, sí o sí va a tener que tener, y aclarar la duda realmente es porque va a tener un problema respiratorio. También muchas veces hemos operado gastroenteritis aguda, que también puede ser, pero ahí por eso es importante que si ustedes tienen ruidos hidroaéreos aumentados, más dolor abdominal, no precisamente en el punto de Matt-Burney, pueden hacer el diagnóstico de una gastroenteritis, ¿verdad? Entonces la principal diferencia va a ser que uno va a estar aumentado, otro va a estar disminuido los ruidos aéreos. Sí, así mismo. Pues ya vas a tener una distensión abdominal, un abdomen doloroso, pero tus ruidos hidroaéreos van a estar muy aumentados. También tenemos que una neumonía de base derecha te puede también dar igualito a un dolor de apéndice. Por eso es que el apéndice y el abdomen es una caja de sorpresas y muchas veces más. En la mujer, las afecciones ginecológicas, voy a repetir, todo va a ser ahí, entre las trompas, hasta un ectópico puede, solamente que en el ectópico va a tener alteración hemodinámica. Y en el varón es más fácil, pero podemos encontrar incluso divertículos de Merkel o divertículos cecales únicos, pero esto ya es como diagnóstico, digamos, operatorio. Entonces, es mejor no. A ver, un poco si tengo las complicaciones. Vean ustedes la enfermedad inflamatoria pélvica que ustedes hablan de EPI, folículo roto, embarazo ectópico roto. En mujeres hay muchísimas complicaciones. Solamente de dolor en fosa ilíaca derecha. Por eso es más fácil cuando hay una triada de Murphy y en la que el dolor migra desde el epigastrio a la fosa ilíaca derecha. Y acá tenemos las complicaciones y hablamos ya de la perforación de la peritonitis. Hablamos del flemón que va a ser limitado, una pile tromboflebitis supurativa, una obstrucción intestinal y más esto lo vamos a ver en los pacientes que son ancianos que se presenta como una forma obstructiva. Y una infección de la herida operatoria cuando tenemos una cirugía abierta, en un porcentaje del 30% va a ser absceso, un absceso superficial. Entonces esto se va a drenar. Hablamos nomás de eso. Si hablamos de las complicaciones, vamos a hablar de una forma de presentación complicada que es el plastrón apendicular. Generalmente vos vas a tener un paciente en el que el plastrón es una peritonitis localizada que está, digamos, como yo le dije, el peritoneo viene y se convierte y va a agarrar y va a aislar del resto, ¿verdad? Es una peritonitis aguda perforada, pero está cubierta por todas las estructuras vecinas a través del epiplom. Y lo que el paciente va a venir por una masa dolorosa a nivel de fosa ilíaca derecha. Entonces, el organismo, como yo les dije, trata el peritoneo de venir. El epiplom va a ser el que va a venir, va a bloquear este cuadro con el epiplom del intestino y el colon y van a formar una masa, que es lo que ustedes van el paciente va a referir la presencia de dolor en fosa ilíaca derecha y puede percatarse de una masa, pero ustedes al hacer el interrogatorio van a encontrar que en un porcentaje alto, hablamos entre 15 a 50 años, ese dolor clásico empezó ya entre 3 a 5 días antes. Puede decir,
y puede tener acompañado de fiebre y la aparición de esa tumoración. No va a haber diferencia en cuanto a la infección, solamente que a la infección puede ya notarse una pequeña tumefacción, una tumoración a nivel de fosa ilíaca derecha. Pero a la palpación hay un signo que no pueden olvidarse porque van a encontrar un tumor, las características del tumor que son tamaño, límites, cómo está adherido o no a planos profundos, si está fijo, si es móvil. Y hay un signo que se llama que cuando uno intenta con la mano separar de la cresta ilíaca, entonces tenemos que no puede pasar, no se puede delimitar, no vas a poder meter, no vas a poder palpar entre ese tumor y la fosa ilíaca. En la fosa ilíaca, entre la cresta ilíaca, no vas a poder meter la mano y es el signo de Delvet. Allí, ¿qué hacemos? Dibujamos ese plastrón con un lápiz o con un lápiz, ¿cómo se llama? Tenemos un marcador. Vamos a tener un paciente que va a estar en decúbito dorsal, le vamos a hidratar y allí vamos a empezar a percutir. Puede estar mate a este nivel por la presencia de líquido. Puede haber la ocultación estar normal, pero también en esa zona puede ya haber puede disminuirse los ruidos hidroaéreos. Puede ser que el laboratorio prácticamente vas a tener un abdomen agudo infeccioso, más de 15.000 blancos, pero sumado a eso, la ecografía es la que nos va a dar otra vez más los signos de la palpación. Signo del Delvet, vamos a ver en la ecografía que hay una aglomeración de asas irregulares, ya te hace, y que dentro de esto va a haber pequeñas cantidades de líquidos. Es la primera lección para que nosotros podamos hacer diagnóstico, es la ecografía. Otra vez, lo mismo para todas las complicaciones, el gol estándar es la ecografía. Entonces, también, claro, si estamos en un lugar mejor, vamos a poder hacer una tomografía. Cuando se opera un plastrón, nosotros hacemos el diagnóstico, él tomó medicación, estuvo en un médico, le dio antibiótico y el mismo organismo se encargó de crear o de aislar esto. Y es acá donde nosotros no podemos, se hace tratamiento médico, se hace antibiótico y se hace aneurovicida, o sea, doble contra gran negativo, siempre metronidazol más una cefalosporina de tercera. Y nos vamos viendo, se interna, se continúa y empezamos a ver si con este tratamiento médico no disminuye este tumor. A no ser que este plastrón, cuando se va a operar, es cuando se va a abscerar, o sea, se va a convertir en una peritonitis generalizada o va a producir una obstrucción porque acuérdense, toda esa área se va a empezar a pegar entre sí, más por el líquido que está, y entonces ahí es donde vamos a operar. Solamente cuando hay un absceso, pero tampoco nos ponemos a buscar el apéndice, solamente vamos a drenar ese lugar, casi nunca encontramos ya el apéndice, ya va a estar digerido. De todas formas, podemos lesionar, podemos ir, de todas formas, el tratamiento médico en un mes esto desaparece y antes hablaban, porque ahora no veo, la mayoría se opera por videolaparoscopía. La verdad, el plastrón se opera solamente cuando se complica. El tratamiento es antibiótico, se va de alta y antes preferían hacerle una radiografía contrastada de colon para ver si quedaba un resto de apéndice. Casi nunca el paciente volvía, obviamente. Entonces,
¿Qué pasa? Que este plastrón sí o sí tenemos que hacer un buen diagnóstico por la historia clínica o el examen físico por los métodos auxiliares, porque también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con tumores a nivel del ciego del colon. Voy a hablar de algo fundamental para todo tratamiento que va a ser, y ustedes miren por favor en sus hospitales, que es el consentimiento informado, en lo que uno tiene que informar al paciente de su diagnóstico, el tratamiento probable quirúrgico, siempre exagerar con el pronóstico que está más mal que bien y nunca ser tan positivos en esto, decirle los efectos secundarios, etcétera, ¿verdad? Y los riesgos, porque no hay una cirugía perfecta, no hay ninguna cirugía, por más que sea plástica, que tenga un porcentaje mínimo de mortalidad. Todos tienen un porcentaje del 0,1 de mortalidad, por más que lo hagamos en forma electiva o en forma, no, como ven ustedes últimamente, hasta hacerte una mamoplastia se puede convertir en una muerte evitable. Por eso es que se le hace firmar un consentimiento en donde tiene que constar todos los efectos. Y la apendicitis aguda eventualmente es y puede llegar a tener muchas complicaciones. Entonces, por eso sí o sí, nosotros tenemos que eventualmente hacerlo. Bueno, hasta ahí vamos a dar, porque eso ya vamos a dar ya en cirugía 2 cuando hablemos de tratamiento, pero van a tener que saber apendicitis aguda, la causa principal de una peritonitis secundaria, como lo mismo es las complicaciones, las formas de presentación, la edad en que aparece, cuáles son las causas principales. ¿Preguntas? Ninguna, doctora. Bueno, yo voy a ver el horario, vamos a volver a discutir, estábamos viendo, estoy discutiendo con académicas. Lo que sí les digo que vamos a ver si el jueves, ¿a qué hora pueden ustedes dar clase más temprano? ¿Hay alguna posibilidad? Tenemos que ver, doctora, si no coincide con las Doctora, prácticas. jueves tenemos solamente en la mañana gineco en cuanto a clase teórica. Sí, Solo gineco tenemos a la mañana. yo no voy a Pero no, poder, el jueves no voy a poder. O sea, dar a las 6, yo tengo algo. Mi cumpleaños es el viernes, ya va a haber una previa ahí ya. entiendo. Entonces prefiero dar más temprano. Me avisan a través de la delegada sin problema. ¿Qué les parece? Dale, doctora, está bien. Me avisan. Dale, Dale, buenas noches. igualmente. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.